días, Vicente. Lucio también, buenos días. ¿Cómo estás, Julián Pablo? junto a su esposa Lucía también, muy buenos días. La tenemos a Lourdes, también que se acaba de sumar, a Estela Maris, a Manuel, se van conectando, a Marcelo también. Ahí está saludando en el chat Julián y Lucía diciendo buenos días. Así que bienvenidos, aquellos que Berta también está ahí a punto de conectarse. Y seguro aquellos que se están conectando a través de Facebook, ¿sí? Así que le damos nuestro saludo, un abrazo a la distancia, bienvenidos. Recuerden que a medida que ingresen acá en la sala de Zoom, de ir bloqueando su micrófono para que podamos dialogar y no se puede interferir con otro sonido, ¿sí? Muy bien, bienvenidos a los pastores que están presentes, buenos días. En unos minutitos ahí vamos a ir iniciando y ya dando el puntapié del cuarto encuentro que nos permite tener juntos. Así que ahí Silvia está conectada, bienvenida Silvia también, gracias por estar. Buen inicio de semana para todos. Ya hay varios, ¿no? Teresa también ya se conectó. Vayan recordando de colocar en silencio su micrófono. Y nuevamente saludar a nuestros amigos y amigas que están en Facebook, conectados en diferentes lugares del interior de Buenos Aires, de la zona oeste, de la zona sur, de acá de Capital también, de la zona de Cava. Así que muy bienvenidos, gracias por estar en este cuarto encuentro que tenemos desde este grupo pequeño de pastores con una propuesta muy especial y muy actual para nuestro tiempo. Así que vamos a iniciar pidiéndole al Señor que nos dirija, orando, para que todo lo que podamos decir o expresar sea de acuerdo a lo que Él considere mejor para nuestra vida espiritual. Así que yo le voy a pedir a alguno de los hermanos que están presentes, no sé si Horacio me escuchás bien. Y Sí, quisieras te escucho, Pablo. Buenos días, Horacio. ¿Serías tan ¿Cómo estás? amable en dirigirnos en oración desde La Sí, Plata, sí, donde estás? sí, cómo no. Oremos. Querido Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos una vez más, Señor, delante de tu presencia por esta posibilidad que nos das para prepararnos, para recordar, para refrescar todas aquellas cosas que han de prepararnos para el tiempo del fin. Quiero pedir especialmente que tu Espíritu Santo pueda estar presente, predisponiendo nuestro corazón al recibir el mensaje. Y también, Señor, que tú puedas dar idoneidad y capacidad a los pastores que van a darnos en esta mañana el mensaje de tu palabra. Confiados en que esto será así, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias por presentarnos ante el Señor en esta mañana. Bueno, en beneficio de nuestra memoria para todos y para aquellos que se están sumando por primera vez, hemos decidido con los pastores, con el grupo, antes de entrar en el tema principal que nos convoca en esta mañana y presentar a quien nos va a acompañar desde otro país, que ya está conectado, está con nosotros, ya lo vamos a presentar formalmente al pastor Walter. Consideramos que fue oportuno hacer un repaso, ¿sí?, de lo que vimos desde el primer domingo, este sería el cuarto ya. Así que, para no ocupar mucho tiempo, simplemente mención, algún concepto importante que pudiéramos refrescar de aquellos temas que iniciamos ya hace varios domingos atrás. Así que voy a invitar al pastor Nelson Stoll. Él en su momento habló de el movimiento de la reforma dentro de la iglesia, siempre en el contexto de la preparación para la gran crisis final, pastor Lenz. Sí, muchas gracias, pastor. En esa oportunidad habíamos hablado del reavivamiento y la reforma. Justamente una de las primeras citas del conflicto de los siglos, en la página 447, nos mencionaba que ninguna reforma había sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Y los obstáculos justamente
que se encuentra son la falsificación satánica, el espíritu de discordia y revolución, Satanás redoblando los esfuerzos, el fanatismo y la nueva luz. Para ello, justamente, como la reforma, para contrarrestarlo, es con un espíritu de oración, un espíritu de sincera conversión, un espíritu de abnegación también, y un espíritu dispuesto al trabajo misionero, y por último, un espíritu de alabanza y acción de gracia. Bien. Esos fueron los temas, ¿sí? Que el pastor desarrolló prácticamente en unos 25 minutos, pero que nos hizo hincapié en ese movimiento de reforma dentro de la iglesia. Y después, en ese mismo domingo, continuó el pastor César Camacho, pastor, que si mi memoria no falla, hablaste acerca de la justificación por la fe. Sí, justamente siguiendo con la idea del pastor Nelson, ese reavivamiento y la reforma tiene que ver con el mensaje del testigo fiel, que es el mensaje de la iglesia de la Odisea. La aceptación de ese mensaje, que es la justificación por la fe, tiene que ver y va a producir el reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia. Ese reavivamiento es en forma individual, que va a afectar a la iglesia en forma colectiva. Y esa aceptación del mensaje del testigo fiel va a producir el zarandeo dentro de la iglesia. Muy bien, que fue un tema interesante, ¿no? Porque, querramos o no, juega un papel fundamental el tema de la justificación por la fe. Y Claro, porque cerramos ese domingo. Perdón, pastor. Que el aceptar produce mi salvación y el rechazo produce, ese sería el zarandeo dentro de la iglesia. Así es. Y en tercer lugar, cuando cerramos ese domingo, estaba el pastor Santiago Felker. Pastor, hablaste acerca de la justicia, ¿sí? Esa justicia imputada y la justicia impartida en ese proceso de santificación. Exactamente, pastor. Tal vez a modo de resumen, hablamos de que el Señor Jesús nos imputa su gracia, que nos da el derecho al cielo, pero también nos imputa su perfecto carácter, ¿sí? Y mientras nuestro corazón desee obedecerlo y se esfuerce por obedecerlo, el Señor nos va a imputar su carácter y eso también nos da derecho al cielo. Mientras tanto, nos imparte su justicia para que crezcamos en santidad. Muchas gracias, Pastor Santiago. Eso fue el primer domingo. El segundo domingo iniciamos una serie de temas y en primer lugar estuvo el pastor Moisés Rivero y en aquella oportunidad, pastor, usted habló acerca del sellamiento, que es un tema también fundamental. Sí, pastor, hicimos un resumen que el sellamiento indudablemente es un evento real en la vida del converso, por el poder del Espíritu Santo, que aparece esta alusión muchas veces en la Biblia, pero que tendrá su cumplimiento de una manera también poderosa antes del fin del tiempo de gracia. Y ahí esta cita que quiero compartir de Joya de los Testimonios dice: si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto contra aquellos que no quieren adorar la imagen de la bestia ni recibir su marca en su frente o en su mano? Ese tiempo solamente no está lejos. Y el pensamiento de Joya de los Testimonios, también de página 232, la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Así que el sello de Dios, indudablemente, es un evento que ya está en la vida del converso por el Espíritu Santo, pero de una manera puntual. El sello de Dios también se revela en el día sábado, en la vida de cada creyente. Muchas gracias, pastor, por ayudarnos a refrescar un tema fundamental también. Y ese mismo domingo, después del pastor Moisés, el pastor Daniel Apaza también presentó un tema que es importante, que fue acerca de la lluvia tardía, pastor Daniel. Así es, pastor. Y hablamos un poco de la introducción sobre este tema y me gustaría resaltar un poco el propósito, ¿no?, de la lluvia tardía. Cito una de las citas del libro Primeros Escritos, página 86, que es así, que tiene que ver con el propósito de la lluvia tardía. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, por refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel,
y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas, ¿no? Me quedó muy presente esa cita de la importancia y el propósito de esta lluvia, ¿no? Muy bien. Y eso anticipó un poquito el tema que vamos a ver posiblemente muy prontito, el tema de las plagas y la preparación para esos momentos tan especiales. Y ese domingo, que fue el segundo, cerramos con el pastor Julián Doni. Pastor Julián, creo que hablaste en su momento acerca de las condiciones para estar preparados para esa lluvia tardía. Sí, exactamente, ¿no? Veíamos todo ese domingo, estuvimos viendo que siempre había algunas condiciones. Habíamos enumerado 5 puntualmente, ¿no? Que era experimentar primero la lluvia temprana, la obediencia, ¿no? No podíamos hablar de los beneficios del Espíritu Santo sin ligarlo con la obediencia. Hablamos de un ambiente correcto, un lugar donde no haya disensiones, donde no haya peleas, aprender a despojarse del yo, pero habíamos resumido todo el tema de las condiciones en una sola palabrita que era querer, ¿no? Veíamos en una cita que Dios está dispuesto a darlo, espera que simplemente nosotros querramos recibir esa lluvia tardía. Muchas gracias, Pastor Julián, porque creo que allí había temas fundamentales, ¿no? Creo que hablamos ahí de mantener la unidad y dejar de lado la autosuficiencia, el orgullo. Y llegamos al tercer domingo, que fue el domingo anterior, y abría esa reunión, este encuentro, el pastor Daniel Lacosta. Y Pastor Daniel, tocaste un tema interesante que fue acerca del zarandeo. Y creo que fueron conceptos muy, muy válidos para nuestros días, Pastor Daniel. Es correcto, pastor. Hablamos del zarandeo como de ese proceso en donde dice la hermana White, todo lo que pueda ser removido lo será. El zarandeo es un proceso que comenzó ya en la época de la hermana White, porque es una prueba que lo sufren los individuos, pero afecta a toda la iglesia. Pero por una de las causas que aparecen allí en el material, es que ese proceso de zarandeo se vuelve especialmente intenso y presente en el tiempo del fin. Claro. Las 4 causas que aparecen allí son, en primer lugar, la indiferencia del pueblo de Dios, la tibieza del pueblo de Dios, la falta de interés en buscar la salvación con oración y con estudio de la Biblia. En segundo lugar, aparece el rechazo del mensaje a la Odisea, el mensaje del testigo fiel, que como bien adelantó el pastor Camacho, es un mensaje decisivo, que te pone de un lado o del otro, o te hace apto para la lluvia tardía, o te zarandea y te deja fuera si lo rechazás. En tercer lugar, un conocimiento superficial de la palabra de Dios y de sus doctrinas, lo que te lleva a ser presa fácil de la multiplicación de los engaños doctrinales en el tiempo del fin. Y un cuarto elemento, que es el factor de tiempo aquí, que hace que se identifique en el tiempo del fin, que se intensifique en el tiempo del fin. Ese cuarto elemento es la persecución, la oposición creciente y sostenida por el tema del falso día de reposo, la imposición del domingo por ley. Esas 4 causas harán que la iglesia sea zarandeada. Es interesante que la última parte del material habla de que la iglesia no caerá. Son los pecadores los que serán zarandeados del pueblo de Dios, pero la iglesia no caerá, al revés de lo que muchos grupos sostienen, de que la iglesia está cayendo, que hay que abandonar. Los que abandonan la iglesia son los que no aceptan el mensaje, no aquellos que quieren vivirlo de manera más pura. Muchas gracias, Pastor Daniel, y esa frase tan típica, ¿no? Que hay que salir de Babilonia, que se considera la iglesia Babilonia, ¿no? Da para hablar mucho de este tema. Y el domingo anterior continuó el pastor Pedro Caro. Pastor Pedro, hablaste acerca del fuerte pregón y la terminación de la obra, así que una palabrita acerca de eso para refrescar nuestra memoria. Gracias, Pablo. En realidad, tanto lo que es el fuerte pregón, la terminación de la obra, hacen parte del proceso general de los últimos días, de los tiempos que vamos a vivir. Y es muy interesante que justamente se engancha de manera muy fuerte lo que dijo el pastor Daniel da Costa, como consecuencias y situaciones que viven. ¿Por qué? Lo que él había dicho, por ejemplo, hay una persecución muy grande a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia,
y como consecuencia de eso, muchos de los que están predicando, intentando terminar la obra, se van a llegar a sentir culpables de la persecución y puede llegar a haber una decaída en el ánimo y el espíritu. Esa sería una de las consecuencias. En relación a los cuestionamientos de la doctrina, es muy claro lo que nos ha mostrado tanto en la Biblia como a partir de la hermana Elena G. White, la necesidad de estudiar la Biblia y conocer nuestras doctrinas. Y para mí lo que es el cierre, el clave de ese momento de la historia de la humanidad que vamos a estar viviendo, dice que va a haber una unidad en la iglesia como nunca fue visto antes, llevando en cuenta el pedido más que nada que hace Jesús cuando ora y le pide a Dios que sea uno. Dice que en ese momento la iglesia va a lograr esa unidad porque por tanto tiempo estuvo buscando. Muy bien, Pastor Pedro, muchas gracias por ser tan claro en los conceptos de lo que vimos ese domingo anterior. Y cerrando el domingo pasado, el Pastor Gary Utz, Pastor, hablaste acerca de las condiciones, ¿no? Fundamentales de lo que decía el Pastor Pedro hace un instante. Así es, pastores, hermanos, y me quedo con una idea, ¿no? Que es una cita incluso, que Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. En el fuerte pregón es el Señor el que termina y toma las cosas en sus manos. Dice, los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Un llamado guiado por el Espíritu Santo que nos mueve a la acción para terminar la obra, pero de una manera tan humilde que todos se van a dar cuenta que no es una obra humana o de cuestiones personales, sino indudablemente la obra del Espíritu Santo. Muy bien, Pastor Gary, muchas gracias. Y este fue el resumen, ¿no?, de 3 domingos, y creo que esto también fue en beneficio de todos, pero especialmente del Pastor Walter Alaña, que nos acompaña desde Perú. Pastor, bienvenido, buenos días. Quizás explicar un poquitito el porqué de su presencia. Fue una iniciativa del grupo pastoral de buscar a alguien especialista en el tema, de sumarlo en uno de estos domingos, y habíamos pensado en usted, y usted gentilmente aceptó la invitación, Pastor Walter, y quizás contarle un poquito a los hermanos que están presentes en la plataforma de Zoom, en la sala, en Facebook también, quién es el pastor, ¿sí? A ver, Pastor, usted me puede ir corrigiendo, pero el pastor ha sido administrador en el área educativa, en Ecuador, también profesor y decano de la Facultad de Teología de Chile, también fue, por supuesto, pastor distrital, líder de jóvenes, y actualmente el pastor se desempeña como decano de la Facultad de Teología en Perú. Así que, Pastor Walter Alaña, gracias por estar con nosotros, gracias por dedicar su tiempo. Es doctor en el Ministerio de Posgrado de la Universidad Peruana de la Unión de Posgrado también, y tiene experiencia en el tema, así que vamos a disfrutar de temas que son muy especiales y temas que a nosotros aquí en la Argentina consideramos que son fundamentales poder dedicar un ratito a hablar de esto, Pastor, que es el mensaje de salir de la ciudad para ir al campo, el tema de la ley dominical y por ende el tema de la persecución a raíz de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Pastor Walter, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Pastor Pablo. Una alegría saludarlos, mis queridos colegas, pastores allá en la República Hermana de Argentina, y a todos mis hermanos que nos acompañan en esta mañana. En primer lugar, felicitarlos por esta iniciativa de dedicar este tiempo, ¿no?, a estudiar temas que son muy relevantes en medio de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Definitivamente estas circunstancias de la pandemia nos han obligado, ¿no?, a mirar el escenario actual con mucha mayor atención. Definitivamente creo que se crea una conciencia generalizada de que hay un Dios que está al control de la historia y que está conduciendo los destinos de este mundo rumbo a esa consumación final, ¿no?, que los adventistas del séptimo día anunciamos y esperamos. Queremos pronto encontrarnos con Jesús, es lo que anhelamos de todo corazón, ¿no? Queremos encontrarnos ya con nuestro Señor. Y por eso es tan importante que frente a lo que estamos viviendo podamos responder de manera apropiada y positiva
tenemos pues el firme fundamento seguro de la palabra de Dios y la bendición adicional a los adventistas de tener el espíritu de profecía, ¿no? Que nos ayuda a entender mejor incluso, sin desviarnos del verdadero significado de la palabra de Dios. Un abrazo, un abrazo aquí desde la Universidad Soberana Unión, que queda ubicada fuera de la ciudad. Bueno, originalmente estaba fuera de la ciudad de Lima, ¿no? Y Lima creció ya mucho y prácticamente Lima ya envolvió a la universidad. Así que un abrazo cordial, mis hermanos. Es lindo saber que tenemos familia, ¿no? En diferentes partes, y especialmente ahora en Argentina, y le contaba al pastor Pablo, que de alguna manera nosotros nos hemos acercado a Argentina, especialmente a partir de este año, porque a inicios de este año, junto con mi esposa, fuimos a dejar a nuestra hija a la UAP, ¿no? Así que tenemos una representante ahora ya en Argentina, ¿no? Así que eso creo que nos ha acercado un poquito más. Así que a esas tendré el gusto de conocerlos personalmente más adelante, si Dios lo permite. Muy bien. Pastor Walter, antes de que usted inicie la exposición, claro que el sí. Pastor Santiago va a mencionar el número telefónico por si alguien quiere hacer alguna pregunta claro o sí. algún comentario al respecto. Claro que sí. Bien, gracias, Pastor. Como cada domingo recibimos las preguntas sobre el tema que el pastor va a exponer al WhatsApp 11 64 19 31 34. Allí los vamos a estar recibiendo y cuando tengamos el tiempo vamos a acercar esas preguntas. Es probable que alguna de las preguntas que hagan, si creemos que el pastor la respondió, no la vamos a repetir. Perfecto. Muchas gracias, Pastor Santiago. Pastor Walter, lo escuchamos con atención. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a dividir la presentación de esta mañana en dos partes. En la primera abordaremos el tema de la salida de las ciudades. Luego vamos a en una segunda parte vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la ley dominical y de la persecución. ¿Sí? Permítame entonces en este momento iniciar la presentación para poder estudiar juntos este tema. Muy bien. De la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Así he titulado este tema porque es importante que al introducirnos en el estudio de este tema tengamos una mirada panorámica general. Lo que yo he percibido es que muchas veces hay una mirada parcial al tema. Se consideran un conjunto de citas que están allí definitivamente, pero se pasan por alto otras citas que son las que nos permiten tener la mirada completa, ¿no? Y me parece que es importante que tengamos esa idea clara desde un inicio. Y por lo tanto quisiera comenzar ya con esta cita que tiene una reflexión muy importante, ¿no? Que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 71. Miren ustedes lo que dice allí la sierva del Señor. Cuando termine de proclamarse el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Esto es interesante. Porque aquí se menciona claramente que la terminación de la proclamación del mensaje del tercer ángel será coincidente con el fin del tiempo de gracia. ¿Sí? La predicación termina justamente al final, marca el final del tiempo de gracia. Y luego menciona aquí este pensamiento que es el haber cumplido esa misión con el poder del Espíritu Santo lo que va a preparar al pueblo de Dios para la prueba que le espera por delante. Por lo tanto, yo creo que ese pensamiento podríamos resumirlo con la siguiente frase: la mejor preparación para la crisis final es la preparación para la proclamación final. Y esto es importante que lo tengamos presente, queridos hermanos, porque vamos a darnos cuenta que los mensajes que Elena G. de White da para que la iglesia se prepare para el tiempo final, siempre tienen como un elemento clave el cumplimiento de la misión que la iglesia debe cumplir, debe desempeñar. Esos pensamientos van juntos. Preparación para el tiempo final tiene que ver
con el cumplimiento de la misión final. Nosotros no podemos separar las cosas. Vamos a prepararnos y olvidarnos de la misión. No, no, no. No podemos prepararnos y olvidarnos de la misión. En realidad, prepararnos para el tiempo final significa prepararnos para cumplir la misión que tenemos como iglesia, porque la mejor preparación para la crisis final es la preparación para la proclamación final. Dicho esto, con esto en marco general, entremos ahora a mirar lo siguiente. Cuando comenzamos a estudiar las citas de Elena G. de White, nos encontramos con una tensión aparente. ¿Sí? Hay una tensión aparente. Por un lado, están una importante cantidad de citas y referencias donde Elena G. de White claramente promueve la vida en el campo como un ideal para los adventistas. Esas citas generalmente las encontramos en el libro de La ciudad al campo, ¿no? Ese es un libro importante que se publicó allá en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, donde encontramos los consejos que Elena G. de White dio acerca de esta orientación, la orientación de salir al campo como un ideal para los adventistas del séptimo día. Muy bien, nada que decir, eso es así. Sin embargo, junto con esas declaraciones, hay otro grupo de declaraciones donde ella manifiesta una gran preocupación por la evangelización de los centros urbanos. ¿Sí? Y son a la par, son declaraciones dadas en el mismo tiempo. Y esas declaraciones han sido publicadas mucho tiempo después, en realidad en estos últimos 10 años se ha dado énfasis a esto, en un libro llamado La evangelización de las ciudades, ¿no? O el ministerio de las ciudades, que se publicó. Ese libro no se publicó hace mucho en cambio, ¿no es cierto? Y entonces nos encontramos con estos dos conjuntos de citas que presentan aparentemente mensajes contradictorios, porque por un lado parece que dice salgan de las ciudades y por otro dice vayan y prediquen en las ciudades. ¿Cómo entendemos esto? ¿No? Entonces, ¿cómo resolvemos esta aparente tensión? Vamos a abordar en la primera parte del tema esa aparente tensión. Lo primero, vamos a profundizar un poquito, vamos a ampliar esta idea. De la ciudad al campo, el ideal de Dios para su pueblo. Claramente Elena G. White menciona que la vida campestre es el ideal que Dios tiene para su pueblo y da por lo menos 4 razones fundamentales para eso. En primer lugar, ella menciona que la vida en el campo es el ambiente ideal para la educación de los hijos. Está claramente establecido eso. ¿Sí? En segundo lugar, ella menciona que la vida en el campo promueve la auténtica espiritualidad. Y esa frase es de ella, ¿no? Ella dice que la vida en el campo promueve la auténtica espiritualidad. En tercer lugar, ella menciona que la vida en el campo puede ser un alivio para la pobreza. Esto es muy interesante. Ella dice que la vida en el campo puede ser un alivio para la pobreza. Y en cuarto lugar, ella señala que la vida en el campo será una protección contra los juicios divinos que caerán sobre las ciudades. Por lo menos ya da estas 4 razones para avanzar en dirección a este ideal divino. Este es un ideal. Vivir en el campo es un ideal que Dios plantea para su pueblo en este tiempo. Dice la sierva de Dios, hablando del ambiente ideal para la educación de los hijos. No se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Y entonces aquí claramente ella muestra que el mejor ambiente para las familias que tienen hijos en etapa de crianza definitivamente es el ambiente rural, el ambiente campestre. Esa es la primera razón. La segunda, promueve la auténtica espiritualidad a través del desarrollo integral de todas nuestras facultades. Dice ella, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Y esto es muy interesante. Dice ella, no, la búsqueda de la espiritualidad, dice ella, debe ser la obra de nuestra vida. Cristo está a las puertas. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas.
al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Entonces aquí hay un segundo llamado y una segunda razón fundamental. Dice ella que salir al campo va a permitir que nosotros nos desarrollemos espiritualmente de una manera mucho más profunda y madura al estar en contacto con las obras de la creación, ¿no es cierto? El contacto con la creación de Dios incentiva y promueve la verdadera espiritualidad. En tercer lugar, alivio para la pobreza. Dice, y así los pobres que atestan hoy las ciudades, encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse la vida, sino recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y a menudo penalidades y privaciones es lo que les tocaría. Pero qué bendición sería para ellos dejar la ciudad con sus solicitaciones al mal, sus alborotos y sus crímenes, su miseria y su impureza, para saborear la tranquilidad, la paz y la pureza del campo. Y han presente esta alternativa, dice, ¿no? En vez de estar hacinados en las ciudades, mucha gente pobre haría bien en salir al campo, porque allí encontraría una vida mucho más saludable, en mejores condiciones que las que actualmente tiene en los grandes centros urbanos, con todas sus tentaciones al pecado, ¿no? Entonces, este es un tercer elemento que ella menciona como un aliciente para salir al campo. Un cuarto aspecto, la protección contra los juicios divinos que caerán sobre las ciudades. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Ella lo repite 3 veces, ¿no? El énfasis es claro, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones. Y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. Ella menciona claramente que habrá juicios directos de Dios sobre las grandes ciudades. Hay varias citas que hablan acerca de estas calamidades que acontecerán especialmente en los grandes centros urbanos. Todo parece indicar que los grandes juicios de Dios se iniciarán justamente en las ciudades, porque las grandes ciudades son los centros de poder, ¿no es cierto?, donde se originan todas estas prácticas pecaminosas, ¿no? Las ciudades tienen esa connotación en la Biblia, ¿no? Y en el espíritu de profecía. Son los epicentros del mal, los epicentros del mal, ¿no? Ahí están millones de personas reunidas, y allí también están las mentes más poderosas que el enemigo utiliza para generar una marea de maldad. Por eso ella dice, hay que salir a las ciudades porque los juicios caerán especialmente sobre las ciudades, y por eso es mejor que ustedes estén ubicados en el campo. Ella claramente menciona eso. Entonces, encontramos aquí estas 4 razones por lo menos, donde ella claramente muestra que el ideal de Dios y su consejo es que su pueblo se mueva a buscar una vida en el campo. Eso por un lado. Pero ahora nos encontramos ahora con este otro grupo de declaraciones donde ella habla de la misión urbana y señala que la misión urbana es la misión presente del pueblo de Dios. Miren ustedes este grupo de declaraciones. Y si ustedes se dan dando cuenta, los años son similares. Mientras ella dice, salgan a las ciudades, dice, trabajen en las ciudades. Salgan a las ciudades, trabajen en las ciudades. Miren lo que dice aquí. La obra de las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaja en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. Y es interesante que ella conecta este movimiento, este despertar espiritual, este reavivamiento y esta reforma con un gran movimiento misionero urbano. El trabajar en las ciudades va a despertar en el pueblo de Dios a una clara conciencia de su necesidad de Dios, ¿no? Porque es imposible trabajar en las grandes ciudades sin el poder del Espíritu Santo. Así que habrá un claro despertar, un hambre por la presencia del Espíritu Santo a la hora de tomar conciencia de esta misión urbana. En segundo lugar, dice ella, el mensaje que se me ordena dar a nuestro pueblo en este tiempo es trabajar las ciudades sin demora, porque el tiempo es corto. Trabajar las ciudades sin demora, porque el tiempo es corto. Un pensamiento más, dice ella. Ha de haber un accionamiento de nuestras ciudades como nunca han sido trabajadas. Nunca. Lo que debiera haberse hecho años atrás,
ahora ha de hacerse con toda prontitud. La obra será más difícil, la obra será más difícil de hacer ahora de lo que hubiese sido años atrás. Pero luego concluye, pero se hará. Esta obra va a ser hecha. El pueblo de Dios, en el poder del Espíritu Santo, logrará iluminar a las grandes ciudades con la gloria de Dios a través de la proclamación del mensaje del tercer ángel y del fuerte pregón. ¿Sí? Entonces, ustedes ven claramente que hay un énfasis muy marcado en la urgencia, porque es una urgencia, es decir, hay que hacerlo sin demora, no hay tiempo que perder, el tiempo es corto, ahora es el momento de trabajar las grandes ciudades como nunca antes las hemos trabajado. Hay un claro énfasis también de ella en este sentido. Y entonces nos encontramos con estos dos grupos de declaraciones y la gran pregunta es cómo resolvemos esto, ¿no? Porque por un lado él dice salgan de las ciudades, por el otro dice por favor no se olviden de trabajar las ciudades como nunca antes porque el tiempo es corto. Y entonces aparece este concepto que nos permite encontrar una solución divina, que es el concepto de los puestos de avanzada. Los puestos de avanzada. ¿Cómo funciona esto? Ella dice lo siguiente. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en estos lugares. Miren ustedes cómo ella dice que tenemos que hacer planes para tener estos dos aspectos en la mira. Al hacer planes para nuestra preparación para el tiempo final, estos dos factores deben ser considerados, no solamente uno de ellos. Ese es el problema de muchos hoy. Es a la hora de hacer planes solo consideran uno de los dos. Dice, vamos a irnos al campo y vamos a alejarnos todo lo que podamos. Un momentito. Esa mirada es incompleta porque junto con irte al campo, Dios espera que tengas un plan misionero en las ciudades. ¿Ok? Entonces no te puedes olvidar de este otro lado. Están los otros que dicen, no, pero para trabajar las ciudades tenemos que vivir en las ciudades. Dios dice, un momentito. Hay que trabajar las ciudades, pero lo mejor es que las trabajes desde fuera de la ciudad. Entonces, ese santo balance es el que Dios espera que tengamos a la hora de hacer los planes. Una visión completa del asunto. Santificación y misión. Si tenemos que decir en dos palabras, ¿no? Al hacer planes tenemos que pensar en la santificación, que nos provee la vida en el campo, pero al mismo tiempo no podemos olvidarnos de la misión urbana, que es la tarea presente que Dios nos ha encomendado como pueblo de Dios. En realidad, esta santificación que buscamos en la vida del campo, lo que hace es prepararnos para cumplir adecuadamente la misión que Dios nos ha encomendado. Y ella habla de estos lugares como puestos de avanzada. Dice ella, hay que trazar planes juiciosos para que esa obra pueda ser hecha en la forma más ventajosa. Miren que la palabra, ella habla de planes, esto tiene que ser planificado por eso, ustedes se dan cuenta. No es un tema así emocional, algo que se nos ocurre un rato para otro, tomamos nuestras cosas y nos vamos. No, ella dice, hagan planes, planes juiciosos, porque tiene que ser una obra estratégica. El lugar tiene que ser estratégico, porque la obra es estratégica. Hay una misión importante que cumplir. Y como en una batalla final, el planeamiento tiene que ser bien hecho, tiene que ser bien pensado. Todas las cosas deben considerarse con oración. Hay que trazar planes juiciosos para esa obra, para que esa obra pueda ser hecha de la manera más ventajosa. Cada vez más, a medida que la maldad aumente en las grandes ciudades, tendremos que trabajarlas desde centros de avanzada, y esa expresión es clave. Centros de avanzada. Esta es la forma en que trabajó Enoc en los días previos al diluvio, cuando la maldad abundaba en todas las comunidades populosas y cuando la violencia estaba en la tierra. Y es interesante que Enoc es presentado por Ellen White como un paradigma, ¿no? Como un modelo de alguien que trabajó de esta manera. Él predicaba en las grandes ciudades, pero no vivía en la gran ciudad. Miren estos pensamientos más. Dice ella, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas. Miren qué interesante, qué clara la instrucción. ¿No serán amonestadas las ciudades? La respuesta es sí, sí van a ser amonestadas.
pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Y aquí esta declaración es muy, muy importante, ¿sí? Porque aquí encontramos este balance entonces, este balance. Un pueblo que sale de la ciudad para prepararse espiritualmente para poder ser esa fuerza poderosa, ese ejército poderoso que Dios usará para impactar las ciudades. ¿Sí? El salir de la ciudad es un tiempo de preparación para cumplir la misión que nos permitirá terminar la predicación del Evangelio, que marcará el final del tiempo de la gracia y que pondrá en marcha las escenas finales de la historia de este mundo. Esa es la secuencia, ¿sí? Y este movimiento, por lo tanto, es estratégico. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada, ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto. Miren lo que sí hay que tener en las ciudades. Dice que en las ciudades sí hay que tener casas de culto, como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Por eso los adventistas hemos establecido estas instituciones fuera de las ciudades, ¿sí? Porque esa es la indicación de Dios. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Y de paso yo voy a dar una ventana, quiero hermanos queridos, pero cuando uno mira con cuidado las citas de la sierva del Señor, ese es un tema que yo últimamente he estado mirando un poco más. Espero en breve tener un tema ya un poco más armado. Pero me llama la atención el énfasis que ella hace en el cuidado de la juventud. ¿Por qué? Porque en el conflicto final los jóvenes van a desempeñar un rol crucial. Ustedes recuerdan la famosa cita: con semejante ejército de jóvenes bien entrenados, bien preparados, ¿cuán pronto se proclamaría el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Y cuán pronto Jesús vendría por segunda vez? Entonces, por eso esto es estratégico, por eso ella usa esta palabra, ¿no? de una planificación bien pensada, una planificación juiciosa. Tenemos que tener todos los elementos en la mira. La preparación de jóvenes es crucial, la salvación de nuestros jóvenes es crucial, la preparación de ellos, la conformación de este ejército del tiempo final es un asunto estratégico. Y ese ejército estará compuesto especialmente por jóvenes. Nosotros los adultos tenemos la gran responsabilidad de preparar y de cuidar a esta generación que Dios quiere usar como los héroes de Dios en el tiempo del fin. Este es un énfasis muy, muy importante, ¿no? Voy a cerrar la ventana indicando allí la profecía de Malaquías 4, 5 y 6 que habla de la venida del tercer Elías, de Elías escatológico. En Malaquías dice claramente que antes que venga el día grande de Jehová, yo os envío al profeta Elías, dice el Señor. Y es interesante que la obra de ese Elías, en primer lugar, es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es una obra de reavivamiento en el seno familiar. Es una obra donde los padres asumen su paternidad con una inmensa responsabilidad porque han comprendido el rol fundamental que sus hijos van a jugar en el escenario del tiempo del fin. Y si ustedes se dan cuenta, el tema de las tareas de ciudades tiene que ver con la preparación de los hijos y de los jóvenes de manera particular. Así que tengan ese concepto presente, mis hermanos, porque la salvación y la preparación de nuestros jóvenes es un asunto estratégico para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos que ser muy, muy, muy intencionales en trabajar por la salvación de la siguiente generación. El diablo lucha a muerte por perderlos. Nosotros tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo y luchar a muerte por salvarlos, ¿sí? Porque ellos juegan un rol estratégico en el plan de Dios para la salvación del mundo. Muy bien. Dice la sierva de Dios: debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo, y de esos puestos de avanzada debemos trabajar las ciudades. ¿Sí? Entonces, este concepto de puestos de avanzada es crucial porque nos permite entonces equilibrar estos dos elementos que tenemos que considerar a la hora de hacer planes juiciosos, dice ella.
La santificación, que nos provee la vida en el campo, pero al mismo tiempo la misión urbana, que es la obra que Dios le ha encomendado a su pueblo en este tiempo. Para tener en cuenta, ¿no? Un estudioso adventista, Montesalin, él hizo un estudio donde él menciona que hay 107 artículos donde Elena G. de White habla sobre las ciudades. 107, dice. Él hizo el estudio, 107. Identificó los 107. E hizo el siguiente resumen. Dice, 24 de estos artículos enfatizan la importancia de salir de las áreas urbanas. 24. 75 hablan acerca de movilizarse hacia las ciudades para evangelizarlas. Miren ustedes el énfasis, ¿eh? 24 veces salgan, sí, prepárense, pero, por favor, recuerden para qué salen. No salen para escaparse en principio. La huida será después. Ahora no es tiempo de huir. Ahora es tiempo de salir como parte de una preparación. Es diferente, eso es muy importante. Una cosa es huir. Vamos a ver que la huida tendrá su momento. Eso vendrá después del fin del tiempo de gracia, cuando venga la persecución. Ahí vamos a huir. Ahora todavía vivimos dentro del tiempo de gracia, hay una misión que cumplir y la salida tiene propósitos de preparación. Es una preparación estratégica en los planes de Dios para cumplir la gran misión final de evangelizar los grandes centros urbanos. ¿Y por qué le énfasis, hermano? Se calcula que para el año 2050, que está aquí a la vuelta de la esquina, el 70% de la población mundial vivirá en centros urbanos grandes. Miren ustedes. O sea, el mundo se va a mudar a vivir a las ciudades. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Que el mundo se vuelque a vivir en las ciudades, en busca de todo lo que las grandes ciudades ofrecen. Hay un movimiento de urbanización inmenso en el mundo entero, ¿no? Entonces, allí, como la gente está allí, y es esa gente a la que debemos salvar, Dios espera que nosotros nos preparemos para trabajar en esas grandes ciudades en vista de todo lo peligroso y riesgoso que es una misión riesgosa, es una misión tremendamente peligrosa. Por eso necesitamos una preparación adecuada que nos habilite para poder cumplirla, siguiendo el ejemplo de Enoch. Enoch es el paradigma. Y finalmente hay 8 artículos donde ella critica las condiciones de vida en las ciudades. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos un panorama más o menos de estos 100 artículos, estos 107 artículos. Ahora, ahora concentremos nuestra atención en dos preguntas interesantes. La primera es esta. ¿Qué entendía Elena de White por campo? Este es un concepto, esta es una pregunta importante. ¿Qué entendía Elena de White por campo? Porque cuando tú miras hoy, hay muchos videos, especialmente ahí en las redes sociales, ¿no? Tú entras a YouTube y encuentras una batería grande, ¿no? Estuve mirando el viernes y que mirar un poquito ahí, historias, testimonios, ¿no? Nadie juzga las intenciones de estos buenos hermanos, ¿no? Yo creo que todos, no creo que ninguno lo haga por malos motivos, ¿no? Ellos tienen buenas intenciones. El tema es que a veces hay cosas que hemos pasado por alto. El problema no es tanto lo que hacemos, es lo que dejamos de hacer por no considerar todo el consejo. ¿Sí? Es lo que pasamos por alto. Yo creo que el problema es ese, es lo que pasamos por alto. ¿Sí? Y un aspecto que pasamos por alto es lo que Elena G. de White entendía por campo. Miren este pensamiento. Dice la sierva de Dios. Los hermanos que desean cambiar de ubicación, que tienen la gloria de Dios en vista y sienten que sobre ellos descansa la responsabilidad de beneficiar a los demás. Mira tú la motivación que ella declara aquí, ¿eh? Dice, quieren la gloria de Dios, dice. Quieren beneficiar a los demás, mentalidad misionera, de hacer el bien y salvar las almas por las cuales Cristo no escatimó su vida preciosa. Por eso, hermanos, esto es clave. La mejor preparación para la crisis final es la preparación para cumplir la misión final. No nos olvidemos de eso. ¿Sí? Dice ya, deberían trasladarse, y miren lo que va a decir aquí, al campo, a lugares inaccesibles. Eso es lo que algunos quisieran escuchar, ¿no? Pero no dice eso, dice, deberían trasladarse a ciudades, la palabra en inglés es towns, o aldeas, y la palabra en inglés es village, donde hay poca luz o nada de luz, donde realmente puedan ser útiles y bendecir a otros mediante sus labores y su experiencia. Se necesitan misioneros que vayan a ciudades, towns y pueblos, villas, con el fin de levantar el estandarte de la... Miren qué interesante este pensamiento, ella dice, ¿no? Mira, tú quieres salir de la gran ciudad, está muy bien,
Pero dice, yo te aconsejo que vayas a ciudades más pequeñas, y aquí viene la diferencia, ¿no? City, towns, villages. City, la gran ciudad, espacio urbano con alta densidad poblacional en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. De estas, dice ella, hay que salir. De estas hay que salir. Los adventistas no deberíamos vivir, procurar no vivir en la ciudad. Pero dice ella, cuando salgas de aquí, trasládate a una town, dice ella. Considera una town, una ciudad pequeña, una población con límites establecidos y un gobierno local. Pero donde ya es posible tener vida campestre, porque ya en las afueras de estos pueblitos ya tú consigues terrenos, hay tierra, hay campo, hay animalitos. Son pequeñas ciudades, donde son pequeños pueblos organizados, tienen su municipio, pero hay gente, hay misión que cumplir, pero ya es posible tener contacto con el ambiente rural, ya es posible, ¿sí? Y en Argentina, y ahora que viajé a Villa Libertador San Martín, noté que eso es perfectamente posible. Hay varias poblaciones allí que están cerca a las ciudades, que son towns, ¿no? Son pequeñas poblaciones, están organizadas, tienen los servicios básicos, pero ya es posible conseguir terreno para poder cultivar y poder tener contacto con la naturaleza. Y también ella menciona poblaciones más pequeñas, todavía las llama villas, que son pequeñas comunidades en el área rural. También, ¿no? Ella considera las towns y las villas. Entonces, es importante que tengamos esto presente. Cuando ella dice que hay que salir, ella no está pensando necesariamente en aislarse, en perderse allí en medio de la nada. No es eso lo que ella tiene en mente. Miren este otro pensamiento. A nuestro alrededor hay ciudades, cities y pueblos, towns, en los cuales no se hace ningún esfuerzo para salvar almas. ¿Por qué no se establecen en estas ciudades y pueblos algunas familias que conocen la verdad presente para implantar allí el estandarte de Cristo, trabajando con humildad, no según sus propios métodos, sino según los métodos de Dios para llevar la luz a los que no la conocen? ¿Ves ahí el pensamiento? ¿Sí? Ella dice, ubíquense en pequeñas poblaciones estratégicas. E incluso da en algunos, y esto es lo que me maravilla de escribir profecía, es el grado de la instrucción, de lo específico que es la instrucción, para que nadie se confunda. Miren, incluso ella da hasta alguna referencia en cuanto a kilómetros. Miren este pensamiento, dice, así, aunque estemos separados de la ciudad entre 30 y 45 kilómetros, dice ella. Miren, 30 y 45 kilómetros. De todos modos podremos alcanzar a la gente. Dios realizará milagros en favor nuestro si tan solo colaboramos con Él con fe. Prosigamos entonces un curso de acción inteligente para que nuestros esfuerzos sean bendecidos por el cielo y coronados con el mejor de los éxitos. ¿Sí? Miren ustedes, dice 30, 45, lo suficientemente lejos para que puedas tener paz y tranquilidad y ambiente puro en contacto con la naturaleza, pero lo suficientemente cerca para que puedas movilizarte de vuelta como lo hacía Enoch y ser un instrumento de Dios en la proclamación final que tiene que darse a las grandes ciudades. ¿Sí? Esta es la sabiduría y el equilibrio del espíritu de profecía. ¿Sí? Que es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué era campo para Elena G. de White? Definitivamente para ella campo no era, como decíamos, un lugar aislado y apartado. Era una ubicación estratégica que nos permita vivir en contacto con la naturaleza, pero a una distancia suficiente que nos permita hacer obra misionera en las grandes ciudades. Segunda pregunta importante, ¿cómo subsistir en el campo? Una buena pregunta. ¿Cómo subsistir en el campo? Ella da la respuesta. Dice así, en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza. De este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. Este concepto es interesante. Dios espera que sus hijos en el tiempo del fin tengan un trabajo independiente, porque recuerda tú, el foco es la misión. Para que el foco sea la misión, si tú vas a trabajar 10, 12 horas diarias, perdóname hermano, es imposible que vivas con el foco misional. Tú vives para trabajar, ¿no? Y con lo que te resta de tiempo, lo que puedes, les vas a dar a tu familia, y ya las migajas quedarán para la iglesia y la obra de Dios. No es que no quiera, ¿no? Pero no hay cuerpo que resista jornadas de 44, 48, 50, 60 horas semanales.
Entonces, como Dios sabe que esto es así, dice, no, tú necesitas un estilo de vida que te permita tener el tiempo suficiente para cumplir la agenda de Dios en este tiempo. Y eso requiere que tú tengas una vida provechosa, laboriosa e independiente. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan, dice ella. Dice, no hay mejor plan que este, dice ella. Al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. Luego dice ella, los agricultores cristianos pueden desempeñar una misión verdadera, ayudando a los pobres a encontrar casa en el campo y enseñándoles a labrar la tierra y hacerla productiva. Pueden enseñarles también el uso de los aperos de labranza, los diferentes cultivos, la formación y el cuidado de los huertos. Bueno, la agricultura es una área de trabajo muy importante, Elena de White lo señala, y yo entiendo que en Argentina la agricultura es un rubro importante, ¿no? Entonces, allí, mis queridos hermanos, hay un campo de labor que Elena de White menciona con toda claridad. Dice, habla de agricultores cristianos. Pero también, y de paso, los que están interesados en este tema harían muy bien en leer el capítulo 12 del libro Ministerio y Curación. Estas citas son de ese capítulo. Sí, ya habla específicamente de ese tema en ese capítulo. Dice más adelante allí, hay que prestar atención al establecimiento de diversas industrias, no, mira, ¿no? Industrias que puedan dar empleo a familias pobres, ¿no? Dice, generar industrias que incluso no solo sirvan para ti, darle trabajo a otros, carpinteros, herreros, y en una palabra, todo el que entienda de algún oficio debe sentirse moralmente obligado a enseñar y ayudar a los ignorantes y desocupados. Entonces, miren, la agricultura y el establecimiento de industrias que puedan dar trabajo a otras personas son iniciativas que Elena de White promueve. Por lo tanto, tenemos que mencionar al ir cerrando esta parte. Por lo tanto, no existen reglas fijas, por un lado, y por otro lado, tampoco se aconsejan movimientos apresurados, porque no existe una definición específica de campo, como lo hemos visto. Lo que es campo para una familia no necesariamente lo es para otra. Se debe considerar factores como el trasfondo familiar, las necesidades educacionales de los hijos, oportunidades laborales, oportunidades para cumplir la misión. Todos estos aspectos en oración tienen que ser considerados y sobre todo se debe buscar la dirección de Dios. Sobre todo, se debe buscar la dirección de Dios. Algunos pensamientos más para reforzar esto. Dice la sierva de Dios, los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo, con terrenos de cultivo donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. En esos lugares, dice ella, los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. Miren, el cuidado de los niños y los jóvenes es un énfasis que ella permanentemente hace, de manera estratégica. Dice, Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Es Dios quien te va a guiar, ¿sí? Asegúrate de que sea Dios el que te guíe, porque Él ha prometido hacerlo si haces una planificación juiciosa, ¿sí? Que considere todos los elementos que el espíritu de profecía considera. Otro aspecto más, que todos tomen tiempo necesario, dice ella, para realizar cuidadosas consideraciones. Miren otra vez el consejo, ¿eh? Cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento. Y mira, dice ningún movimiento, sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. A la hora de planificar hay que considerar todos los aspectos, todos los detalles. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Dios no requiere estos movimientos apresurados. Dice, pensad con sinceridad y oración y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración. Yo quiero subrayar esto, hermanos. El que quiera moverse
en esta dirección, porque el Espíritu Santo lo puede estar inquietando, lo primero que tiene que hacer es dedicar tiempo a la oración y al estudio de los escritos inspirados. No te muevas sin haber estudiado por ti mismo. No es suficiente porque escuchaste un sermón, un mensaje, viste un video, o porque tu vecino, tu familiar se mudó. Si ellos lo hicieron, qué bien por ellos. Pero si tú vas a comenzar un movimiento, comienza como Dios dice que debes comenzar. Y ese comienzo es dedicando tiempo importante a la oración y al estudio personal, porque Dios te va a guiar a ti. Si Dios los guió a ellos, amén. Pero tú necesitas que Dios te guíe a ti de manera personal, y eso es lo que el Espíritu Santo prometió hacer. Dice, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Exactamente, eso es. Vas a oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. ¿Sí? Comprender la voluntad de Dios es lo más importante antes de tomar cualquier decisión. Un aspecto más, no colonias adventistas. Es interesante, dice ella. No es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias o se establezcan juntos en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra y Dios quiere que estén dispersados por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, que por su fe y sus obras atestiguen que se acerca la venida del Salvador. ¿No es cierto? Entonces, no es que toda una iglesia se va a mudar para ser un pueblo, no es la idea esa, ¿no? Es pedir una oración, pedir que Dios los guíe, y familias solas o en grupos pequeños de familias, moverse a ubicaciones estratégicas donde Dios los guíe para que sean luz, puedan ser portandartes del Evangelio de Salvación, porque la misión debe ser cumplida en este tiempo. Muy bien, ahora pasamos a la parte final. Elena de White plantea una salida progresiva por etapas. Esto es importante. Todo esto que hemos estado mencionando tiene que ver con la primera etapa, de grandes ciudades a centros poblados más pequeños. Esto es abandono o salida. ¿Sí? Vamos a ver que luego viene la huida. Ahora estamos en tiempo de salida. ¿Sí? De salida. Dice el siervo de Dios, el Señor ha indicado vez tras vez que nuestro pueblo debe sacar sus familias de las ciudades y llevarlas al campo, a donde puedan cultivar sus propios alimentos, pues en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Debemos empezar ahora a seguir la instrucción dada en forma reiterada. Salir de las ciudades e ir a los lugares apartados donde las casas no estén amontonadas y donde os veáis libres de la interferencia de los enemigos. Entonces, ese es el consejo para hoy, es salgan de las grandes ciudades de una manera planificada y juiciosa. Ahora hay tiempo para planificar, para hacerlo bien, para hacerlo siguiendo la dirección de Dios. Esto es el ideal de Dios, que salgamos de manera planificada, así como salió Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Abraham salió de una manera planificada. Llevó a toda su familia consigo, llevó a su esposa, incluso llevó a su sobrino. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Abraham es un ejemplo de una salida planificada, siguiendo por la fe la dirección de Dios. ¿No? Siguiendo por la fe la dirección de Dios. Pero en la segunda etapa vendrá la huida. Y esta huida tendrá dos momentos. Primero será la huida de las ciudades y luego vendrá la huida de los poblados más pequeños a zonas despobladas. ¿Sí? Esta huida será en dos etapas. La primera huida será cuando venga el decreto dominical. Esa será la primera huida. Los que no salieron de las ciudades de manera planificada y juiciosa tendrán literalmente que huir cuando venga el decreto dominical. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.
¿sí? Cuando llegue la ley dominical, entonces, ya no habrá tiempo para hacer planes juiciosos. Allí habrá que salir de la ciudad, habrá que huir de la ciudad, habrá que ir a buscar dónde ir, porque ya no hay más tiempo, ¿no? El que ya no salga allí, después ya no podrá salir. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente. Será la primera huida de ciudades grandes a ciudades más pequeñas y ya estar listos, porque muy pronto habrá que salir a lugares apartados. ¿Sí? Y luego viene el segundo movimiento. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Ese conflicto de los siglos 610. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Entonces, esta es la huida final. Una vez que se decrete, ¿no es cierto?, la muerte de aquellos que no quieren observar el día domingo, entonces, una vez que se dé ese decreto, los que viven en las pequeñas poblaciones, entonces tendrán ahora que salir a los lugares inaccesibles. Ese será el momento para huir a las montañas, para ir a campos remotos, a lugares escondidos. Será ya la huida final en el contexto del desenlace del gran conflicto, una vez que la puerta de la gracia se haya terminado, ¿no es cierto? Se haya terminado y ya entonces esperemos expectantes el pronto retorno del Señor en esa batalla, que será el resultado de esa batalla final, ¿no es cierto?, entre las fuerzas del mal y el Cordero con su pueblo remanente, que la Biblia describe como la batalla de Armagedón. ¿Sí? Muy bien. Conclusión de este tema. Lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía muestran, hermanos, es que ahora ha llegado el tiempo de dar pasos de fe hacia el ideal de Dios. ¿Sí? Hacia el ideal de Dios. Ha llegado el tiempo de dar pasos de fe que nos permitan avanzar hacia el ideal de Dios. Pasos de fe bajo la dirección de Dios nos permiten experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. De este modo, podremos crecer en el desarrollo de nuestro carácter, porque la salida juiciosa al campo, en una primera etapa, nos permite crecer en santidad y al mismo tiempo nos capacita para poder proclamar el mensaje de los tres ángeles y así completar la predicación del Evangelio. Estos dos aspectos constituyen nuestra preparación esencial para nuestro próximo encuentro con Jesús. ¿Es hora de salir de las ciudades? Es hora de dar pasos de fe. Es hora. Es hora de, bajo la dirección del Espíritu Santo, comenzar a planear juiciosamente cómo poner por obra lo que Dios ha dicho que debemos hacer en este tiempo. Mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que comenzar a dar, este texto tiene que comenzar a ser una realidad en nuestras vidas, tiene que hacerse carne. Y esa fe se demuestra en decisiones de fe. En el contexto de la fe podemos decir que Dios es idealista, el hombre es realista. Nosotros nos tenemos, sí, pero mira, pero... Siempre tenemos razones para no avanzar en dirección al ideal de Dios. Dios espera que en este tiempo intentamos que necesite y requiere de nosotros, que avancemos en pos de su ideal. Por lo tanto, la fe es vivir avanzando de mi realidad hacia el ideal de Dios. Cada realidad es distinta. Por eso yo no le puedo decir a mi hermano qué tiene que hacer él. No. Cada realidad es distinta, cada familia es distinta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la dirección de Dios, la dirección del amado Espíritu Santo, a través de la oración, el estudio de la palabra, los consejos inspirados de Ángel White
y el Espíritu Santo nos irá mostrando de qué manera debemos ir avanzando en el cumplimiento de estos pasos de fe rumbo al ideal de Dios, que nos capacitarán para crecer en santidad y al mismo tiempo crecer en nuestra capacidad de cumplir la misión que Dios nos ha dado. La palabra de Dios en Lucas 17:32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Así como Abraham es un ejemplo de una salida juiciosa, Lot es un ejemplo de la huida. Aquellos que esperan el último momento. Dice la sierva de Dios de Lot: si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Qué interesante es esto, hermanos. Si Dios comienza a indicarnos que es hora de salir, entonces hacemos bien en seguir su instrucción. Toda demora, toda postergación innecesaria puede costar nuestra salvación o la salvación de los seres que amamos. Lot es un claro ejemplo de alguien que pudo haber salvado a toda su familia, pero lamentablemente postergó, demoró la salida una vez que Dios le dijo que era hora de salir. Y tristemente eso costó, ustedes conocen la historia, que perdiera a su esposa, y ustedes saben lo que pasó con sus hijas, ¿no es cierto? Es una historia triste, es un triste final para un hombre que amó las ciudades más de la cuenta, ¿sí? Y que a la hora de salir no salió cuando debió hacerlo, y finalmente solo pudo huir. Pero el precio que pagó fue demasiado alto. Así que Dios nos bendiga, hermanos, para que nosotros podamos, a la luz de la palabra de Dios y de los escritos inspirados de Elena G. de White, en oración y en estudio profundo, bajo la dirección del Espíritu Santo, hacer los planes juiciosos que nos permitirán dar los pasos de fe que Dios espera que su pueblo dé en este tiempo, porque estamos a las puertas del final de la historia de este mundo y como pueblo tenemos que movernos en el cumplimiento de la agenda de Dios. No hay camino más seguro, porque recordemos que la mejor preparación para la crisis final es la preparación para la proclamación final. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y nos ayude al considerar seriamente este tema tan importante para el pueblo de Dios en este tiempo. Muy bien, Pastor. Realmente pero muy interesante, Pastor Walter. Están llegando un montón de preguntas, reafirmaciones de conceptos. Yo por ahí fui anotando varias cositas, Pastor. Por ejemplo, no huir desesperadamente, son frases que me fueron quedando y que lo escucho muy seguido, ¿no? Hay un estado de desesperación de que hay que salir ya, tener una planificación juiciosa. Conocemos de hermanos que ya están tratando de organizarse para comprar un terreno sin planificar y le agarra la desesperación. No perder el sentido. Sí, Pastor. Eso es exactamente lo que la sierva de Dios dice que no hay que hacer. Claro, ahí está el tema. Y algo que rescaté que usted decía, no perder el sentido de misión, porque cuando escuchamos a hermanos que se organizan para huir o salir, se olvidan de la misión, definitivamente. Otro aspecto que rescaté, considerar todos los puntos, o sea, ser cuidadoso, saber qué pasos hay que dar. Y algo que me interesó mucho, Pastor, y lo fueron, seguramente muchos prestaron atención porque varios dicen de que realmente están agradecidos al Señor por sus palabras. Amén. Es el concepto real de Elena de White en cuanto al campo. Así es. Es interesante eso, Pastor, porque generalmente, es decir, bueno, huimos allá donde no nos vea nadie. Claro. Ese es el punto. Es que la gente tiende a confundir las citas donde se habla de salida con la huida. Claro. Habrá momento de huir, pero eso será una vez que sea cerrado el tiempo de la gracia y venga la persecución. Allí huir. Ahora no es el tiempo de huir, ahora es el tiempo de salir planificadamente y conformar estos puestos de avanzada
que serán nuestras ubicaciones estratégicas desde donde terminaremos la predicación del Evangelio, que como foco esencial las grandes ciudades, porque allí viven millones de personas que necesitan conocer el mensaje final. Cuando usted ahí mencionó en una cita que la verdad nunca le había prestado atención en la cantidad de kilómetros que Elena de White presenta, es extraordinario, porque nosotros hoy tenemos muchos hermanos que viven en localidades pequeñas, de lo que dice Elena de White. Correcto, que cumple la condición. Claro, y ellos mismos dicen, no, tenemos que huir, salir de acá. Pero si estás en el lugar que Elena pidió que estemos, ¿no? Después usted mencionó de dar pasos de fe. Yo creo que eso es fundamental, pastor. Primordial, ¿no? Y no formar grupos selectos de adventistas. Así es. Ella fue clara, no colonias adventistas, ¿no? Más bien debemos estar orando y pensando cómo nos ubicamos estratégicamente, porque esta es como la conquista, ¿no? De la conquista de las grandes, ella habla de esto, de la conquista de las grandes ciudades. Entonces, es como una estrategia de guerra, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos estratégicamente para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas, ¿no? El foco ahora es, si uno lee las citas, el contexto de las citas, un aspecto crucial, que si lo perdemos de vista, perdimos el foco por completo. El aspecto crucial es cómo hacemos con el Señor para terminar la proclamación del Evangelio, porque eso de paso es la única señal del tiempo en la que nosotros tenemos participación directa. En las otras no tenemos participación, nosotros somos testigos de lo que sucede. Pero esa señal, que es la terminación de la predicación del Evangelio, esa está bajo nuestra responsabilidad y esa debería ocupar un lugar central en nuestra preocupación. Y como usted bien decía, yo tristemente percibo que muchos de estos mensajes que se proclaman en cuanto a la preparación del tiempo del fin, pasamos por alto casi totalmente este tema. O sea, que el tema de la misión se nos fue. Y si se nos va ese tema, hemos pasado por alto el aspecto central de los consejos que están en el trasfondo de los consejos de Elena G. de White. Correcto. Pastor, tengo algunas preguntas. Claro que sí, con todo gusto. Que no están planificadas, así que yo la voy a compartir con usted. Alguien nos escribió la siguiente pregunta. ¿No nos conviene llevar al campo con nosotros a nuestros familiares si no están en la misma sintonía que nosotros? ¿Porque sería peligrosos para nosotros? ¿Es así? Por eso la sierva de Dios dice que tiene que haber una planificación juiciosa. Debe haber oración y estudio y buscar la dirección del Espíritu Santo. De eso se trata la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo te va a decir, el Espíritu Santo te va a mostrar a dónde ir, te va a decir, te va a mostrar cuándo ir, te va a mostrar con quién ir. Esa es la maravilla de la dirección del Espíritu, ¿no? El Salmos 32:8 lo resume, diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y Romanos 8:14 dirá que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios se va a encargar de mostrarte todo eso, ¿no? Y quizás, aprovechando esa pregunta, viene a mi mente un capítulo ahí del libro Mensaje para los Jóvenes que justamente habla sobre la conducción divina, que yo aconsejaría a mi hermano que lo revise, la conducción divina. Allí Elena de White menciona que Dios, a través del Espíritu Santo, guía nuestra vida por lo menos de 3 maneras, dice. 3 maneras. Y da así las pautas. Número 1. Lo primero, la palabra de Dios, el escrito está. Lo primero, asegúrate de saber todo lo que Dios dice sobre el tema. El que está buscando ser dirigido por Dios tiene que dedicar tiempo al estudio. Si no, no es verdad que está buscando la dirección de Dios. Si tú no tienes tiempo para estudiar lo que Dios dice, entonces no estás buscando la dirección de Dios. Correcto. Es una emoción, estás asustado, ¿no? O sea, lo que te mueve es otra cosa, no estás buscando hacer lo que Dios quiere. Porque si tú quieres hacer lo que Dios quiere, tienes que tener tiempo, toma tiempo, subrayo, toma tiempo. Estudiar por ti mismo lo que... Yo puedo haber dicho algunas cosas aquí, pero como los bereanos, Dios espera que tú vayas y compruebes por ti mismo. Y a ver, ¿eso es verdad? Ponte a estudiar, te pones a estudiar. En ese estudio que tú hagas, el Espíritu Santo va a iluminar tu mente. Bien. Y citar con los criterios necesarios para que hagas un plan guiado por Dios. Nadie que no haga esto
podrá tener los criterios necesarios para hacer un plan juicioso como Dios quiere. Correcto. Lo primero que ella dice es la palabra, el escrito está. Segundo lugar, dice ella que Dios guía a través de la providencia, dice. O sea, una vez que yo tengo los criterios ya fijados y quiero comenzar a moverme, Dios va a comenzar a abrir puertas si es que lo que yo he entendido es lo correcto. Si yo he entendido bien y mi plan tiene la aprobación del cielo, Dios va a confirmarlo abriendo puertas para que se concrete. Dios se va a mover. Él va a proveer los terrenos, va a poner los contactos, va a poner la noticia, va a colocar el recurso. Dios va a ir ayudándote en la implementación del plan a través de la providencia, ¿no? Que es la acción de Dios en medio de mis circunstancias. Cosas que yo no podría haber hecho, Dios las hace. Digo, oye, está raro. Mira que me llamó fulano de tal. Yo hace 25 años que no hablaba con esta persona y ahora me llama. Uy, qué coincidencia. No es coincidencia. Si tú estás orando, estás planificando y te llama, eso puede ser providencia. Tú tienes que estar atento a cómo se mueven las circunstancias. Correcto. Y en tercer lugar, dice ella, que Dios muestra su dirección a través de las convicciones del Espíritu Santo dándote paz. No es temor, no es angustia, no es estrés, es paz. Tú vas dando pasos de fe, pero con un reposo divino, con paz, con serenidad, con seguridad. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo. Tú has estado caminando con Él en la preparación y tienes la certeza que Él caminará contigo en la implementación. Entonces la paz de Dios confirmará que tu estudio y la providencia, alineado con la paz, te están indicando el camino correcto en el cual avanzar. Por eso es así, pastor, ¿no? Con los pastores, compañeros, veníamos dialogando antes de esta propuesta. Qué importante es empezar hoy, ¿no? Nuestra preparación, nuestra comunión con Dios. No esperar que el agua nos llegue al cuello, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando llegue al cuello tendremos que huir. Y claro. Implica el riesgo de, en la huida, perder mucho de lo que amamos. Así es. Una pregunta más, que usted fue muy claro, pero vamos a respetar quien hizo la pregunta y lo vamos a compartir. ¿Cuál sería el momento ideal para planificar la huida? Porque la mayoría vamos a estar esperando la famosa ley. Entiendo que esperar, eso ya sería un poco tarde, ¿o estoy equivocada? No, es correcto. El consejo es claro. El tiempo de planificar la salida es ahora. Ahora es el tiempo de planificar la salida. En oración, en estudio, un plan juicioso. Claro. Y en esa búsqueda de la voluntad de Dios, el Señor con certeza mostrará el momento de hacerlo, el lugar para hacerlo, con quiénes hacerlo. Dios se va a encargar de ir dando todo lo necesario para que su voluntad pueda ser cumplida de manera oportuna y fiel. Pero ahora es el tiempo de planificar la salida. El que no planifica ahora la salida, bueno, tendrá que después huir sin planificar. Tendrá simplemente que huir por salvar su vida, como lo hizo Lot. Sí. Todos los riesgos que eso implica. Ahí entra la desesperación, podríamos decir. Ahí será con desesperación, definitivamente. Sí. Una más, pastor. Claro. Hola, buen día. Me gustó mucho el tema del campo. Pregunto, ¿hay parámetros de los lugares que Dios quiere que vayamos? Por ejemplo, ¿dónde hay agua natural y cerca de la montaña? Lo que Dios dice generalmente en las citas es que debe haber tierra para cultivar. Si tuviera que haber un parámetro, posiblemente sería ese quizás el que más se destaca, ¿no? En las citas. Ella menciona que tierra para cultivar, por todos los beneficios que trajo la tierra, ¿no es cierto? Por un lado, ella menciona los beneficios de la alimentación saludable. Dice ella que la salida del campo tiene que ver con el cambio de nuestros hábitos de salud. Uno tiene que ver con la alimentación. Nosotros tenemos que prepararnos para el cielo, adoptando en esta tierra el régimen de alimentación que Dios espera para su pueblo. Y la salida del campo tiene que ver con eso. Por eso el cultivo de productos es importante. Ella también señala que llegará un momento cuando será difícil comprar y vender. Claro. Y realmente eso te dice, como no va a haber comida para comprar, tú tienes que tener tus propios productos, ¿no? Para que puedas hacer la alimentación, ¿no? Sí, sí. Y el tercer aspecto que ella menciona allí es que el contacto con la tierra
promueve la verdadera espiritualidad, ¿no? Entonces hay un desarrollo del carácter, ¿no? Eso es una cosa muy interesante que ella es. El trabajo con la tierra impacta directamente con el desarrollo del carácter, que es nuestra preparación para ser los mensajeros en el tiempo del fin. Entonces, quizás el criterio esencial sería ese: un lugar donde hay un entorno campestre con tierra suficiente para cultivar, ¿no es cierto? Así es. Un eso puede ser, eso puede ser en una ciudad pequeña, puede ser en un caserío, ¿no es cierto? Pero lo que ella sí menciona es que en el momento de la salida no tenemos que perder de vista el tema misional. Tiene gente alrededor a la cual podamos predicar el evangelio. Eso tiene que haber. O sea, en ningún momento ella dice, salgan y váyanse a un lugar aislado donde no haya nadie. Eso no hay. Esas citas son las de la huida, que será al final. Los consejos para la salida siempre son en contextos donde hay personas que van a ser beneficiadas por nuestra presencia, por nuestra llegada a ese lugar, ¿sí? Es más, deberíamos, si uno sigue otro criterio allí, busquemos lugares donde no hay presencia adventista. Ese sería como el ideal. Esos lugares busquemos. Donde no hay adventista o donde hay una sola familia, vayamos allí y fortalezcamos la presencia en ese lugar. Es correcto, pastor. Me viene a la mente en un distrito donde estuve, en una ciudad, había 200 kilómetros de desierto. El pastor Daniel da Costa conoce ahí entre San Luis, de Córdoba a San Luis, en una ciudad que se llama Quines, acá en Argentina, hay un periodo o San Juan, o por allí, hay como 200 kilómetros de desierto. Y muchos pensaban que ahí hay que huir, ¿no? Y es que no es lo que dice Elena. No. Es el tema, ¿no? No dice eso. Digo que su presentación fue muy equilibrada, coherente, como van escribiendo muchos hermanos, y creo que nos está ayudando a repensar muchos puntos que son importantes de los escritos de Elena de Juan. Amén. Amén. Pastor, ¿tenemos para continuar o llegamos hasta aquí, Pastor Walter? Como ustedes digan, mis hermanos, pues yo veo el tiempo también, ¿no es cierto? Veo que el tiempo ha pasado. Me parece que los aspectos generales los he tocado. Si ustedes quisieran, yo tengo una presentación más, vamos a requerir una hora más. Yo no sé si ustedes tienen el tiempo para eso o si quieren lo dejamos para una ocasión más adelante. Nosotros el horario que tenemos es hasta las 11:40 aproximadamente. ¿Usted considera 20 minutos más. ¿Usted considera que podemos avanzar o prefiere...? Mire, lo único sería que lea algunas citas. Miren, pero básicamente es la ampliación de lo que hemos visto aquí. Ok. Porque si ustedes se dan cuenta, el tema de las leyes dominicales, la mencioné aquí. Sí. El momento de la huida de las grandes ciudades. Que ahí sería el momento sí o sí, digamos. El momento sí o sí. Para ubicarnos quizás en el marco general, ese momento será antes del cierre del tiempo de gracia. Eso es importante. Antes del cierre del tiempo de gracia, ¿sí? Y justamente marcará el momento final de la predicación del Evangelio. Será las leyes dominicales harán que las personas tengan que tomar una decisión final en cuanto a la observancia del domingo. Porque Elena White dice que antes de eso hay mucha gente sincera en las iglesias protestantes y católicas que de todo corazón ellos creen que es el día del Señor y lo hacen con una fe sincera, dice ella. Entonces, hasta ese momento esa gente es parte del pueblo de Dios invisible. Hay dos conceptos teológicos que manejamos, ¿no? La iglesia visible, que es el remanente, la iglesia adventista, claro, y la iglesia invisible, compuesta por aquellos fieles hijos de Dios que son fieles a la verdad que conocen, ¿no? Y esa verdad para ellos puede ser, incluye el domingo, eso es lo que conocen, toda su vida han conocido eso, y lo hacen de todo corazón. Entonces, el tema de la ley dominical lo que va a hacer es sacar a la luz que todo ser humano tiene que escoger o decidir entre el mandamiento bíblico, eso va a ser puesto en la palestra, en la plataforma, ¿no es cierto?, en el escenario. El mundo entero va a centrar su atención en esto.
en que hay un pueblo que predica la observancia de los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado, que manda los santos sábado, y una ley que ahora mezcla el poder religioso con el poder político, que intenta ahora imponer la observancia del día domingo. Entonces, eso va a hacer que estos sinceros hijos de Dios, ¿no es cierto?, tengan que tomar una decisión final. Ahora, o se alinean con la verdad de Dios y el verdadero día de oración, que es el sábado, o conscientemente rechazan esa verdad y entonces quedan en el lado del grupo apóstata. Eso mismo marcará la recepción del sello de Dios para los fieles y la marca de la bestia para aquellos que aceptan el falso día de adoración. Entonces, en el esquema profético, eso para el pueblo de Dios significa la última oportunidad de proclamar el Evangelio. El Espíritu Santo descenderá en el fuerte pregón, se terminará la predicación del Evangelio, terminará el tiempo de gracia, nadie sabrá cuándo, eso es muy importante, nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia, eso no es posible saber, ¿no es cierto? La gente seguirá ocupada en sus labores, ¿no? Como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y hay un día de que ya se acabó el tiempo de oportunidad, ¿no es cierto? Noé entró con su familia al arca, la gente sigue allí aparentemente viviendo su vida normal. Pero entonces vendrán las plagas, ¿no? Y cuando las plagas comiencen a caer, entonces dice el Espíritu de Profecía, que los impíos se van a enojar porque las plagas caerán sobre ellos y no sobre los hijos de Dios. Y entonces le van a echar la culpa a los hijos de Dios de que las plagas vienen por culpa. Y entonces esa será la causal del decreto de muerte. ¿Sí? El decreto de muerte. Y entonces se determinará un plazo determinado para el decreto de muerte. Y Elena White menciona que el paradigma bíblico para ese acontecimiento es el relato de Esther. Eso es muy interesante. ¿Sí? El decreto de muerte que se proclamó en el tiempo de Amán. Es un paradigma bíblico del decreto de muerte que se dictará en el tiempo final. Cuando ese decreto de muerte se dicte, entonces es el tiempo que el pueblo de Dios debe ahora sí huir. Los pequeños poblados a las montañas inhóspitos. Vendrá el tiempo entonces de la angustia de Jacob, ¿no es cierto? El tiempo de la angustia de Jacob, que también es un tema que imagino que vamos a tener ustedes aquí, donde el pueblo de Dios tendrá que básicamente lidiar con dos conflictos. Por un lado está el conflicto físico, ¿no? Por todo lo tremendo que va a ser vivir en lugares inhóspitos, con todo el peligro y la amenaza que significa la persecución de esta gente que busca atentar contra sus vidas, el peligro físico, y estará también la lucha mental, ¿no es cierto?, similar a la que vivió Jacob. Ese temor, esa preocupación de los hijos de Dios de no haber confesado todos sus pecados, de tener alguna cuenta pendiente, ¿no? Pues dice la sierva de Dios que los hijos de Dios no van a poder recordar sus pecados. Es interesante, no van a poder recordarlo, dice, ¿no? Eso será una señal que está en el día, ¿no? Y entonces, cuando finalmente parezca, ¿no?, que el día de la ejecución del decreto, ¿no?, llegue, y cuando los impíos estén listos para el asalto final, entonces, como en el caso de Amán, Dios causará una tremenda reversión. Dios va a revertir el escenario. Lo que parecía una inminente derrota y un triunfo del mal, Dios lo transformará en una poderosa victoria, ¿no? Y quizás yo quisiera terminar allí leyendo el texto de Apocalipsis capítulo 17. Sí, yo creo que ese texto nos mirar las cosas en perspectiva y asegurarnos cómo va a terminar esto. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es interesante que los que pelean contra el pueblo de Dios no están peleando contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, los que pelean contra el pueblo de Dios están peleando contra el Cordero, dice la palabra de Dios.
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Sí? Y esta es una referencia a los 144,000. De plazo, hermanos, eso sí yo quisiera quizás dejarlo como una tarea pendiente para todos ustedes. Me parece que en este abordaje que nosotros hacemos del escenario profético, generalmente hemos tenido una tendencia a analizar la manera como las fuerzas de se mueven, ¿no es cierto? Y cómo eso impacta la experiencia del pueblo de Dios. Pero me parece que un tema que es crucial en el estudio, en esta preparación, es el tema de los 144,000. Porque los 144,000 son el ejército de Dios en el tiempo. Es el ejército de Dios en el tiempo del fin. Es el ejército que triunfarán juntamente con el Cordero. Ellos aparecen allí en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, en Sión, delante del Cordero. Y es interesante que Apocalipsis 14 no comienza con el mensaje de los 3 ángeles. Nosotros comenzamos con el mensaje de los 3 ángeles, pero Apocalipsis 14 comienza con los 144,000. Comienza con una escena de victoria. Ellos son los que vencerán. Ellos son los que van a proclamar el mensaje, los que pasarán por la gran tribulación y los que serán vencedores. Ellos son los que Dios usará en el escenario del tiempo del fin para pelear la batalla final y para obtener la victoria final. Y Dios está llamando a su pueblo, por eso yo hablo de nosotros y nuestros hijos. Porque hay una cita, Elena de White, que dice claramente que debemos esforzarnos por ser parte de los 144,000. Así es ella. Esforcémonos por ser parte de los 144,000. En este tiempo yo creo, hermanos, que Dios nos está llamando a nosotros, a los adultos y a nuestros hijos, a que nos preparemos y los preparemos para que seamos parte de los 144,000. El ejército de Dios, los elegidos y fieles, con los cuales Dios peleará la batalla final y obtendrá la liberación final, el éxodo definitivo. Eso es lo que Dios le dará a este pueblo de elegidos y fieles que se esforzaron por ser parte de este pueblo. Tuvieron como meta de su vida, si tuviéramos que marcar un objetivo, una meta para nuestra vida, una meta que realmente valga la pena, que es superior a todas las demás, a la luz de la profecía y a la luz de la Biblia, esa debería ser conformar parte de los 144,000, que de paso serán en su mayoría, que serán los que podrán ver a Jesús pasar por la muerte, no sin pasar por la muerte. Así que Dios nos bendiga para que ese mensaje, ¿no?, de triunfo y esperanza sea el que nos motive a nosotros a tomar la vida cristiana en serio, ¿no es cierto?, a vivir totalmente enfocados en el más grande acontecimiento por suceder, que es el retorno de Cristo Jesús, pero que tendrá como antesala la victoria del remanente en el tiempo final. Amén. Pastor, gracias por su cariño en la exposición, gracias porque es evidente que pone el corazón en cada palabra, la Amén. Convicción de este equilibrio en presentar los temas que están generando en muchos hermanos confusión, porque esa es la realidad, y creo que usted nos ha ayudado a encontrar un equilibrio entre lo que dice la palabra de Dios, lo que vivimos hoy y lo que Elena escribió hace tanto tiempo atrás para su pueblo. Amén, amén, pastor. Oremos para que eso podamos nosotros en este tiempo, para que el Espíritu Santo nos habilite. Así es. De paso, un detalle interesante, otra pista clave, ¿no es cierto? Daniel es un prototipo, ¿no?, un tipo del pueblo remanente del tiempo final. Daniel es un paradigma de lo que el pueblo de Dios debe ser en el tiempo final. Y una característica de Daniel, son dos las características que destacan en Daniel. Una es su sabiduría, ¿sí? Dios nos llama a ser un pueblo sabio, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al tomar posiciones desequilibradas, porque estamos deshonrando el mensaje de Dios. El pueblo de Dios, en el tiempo del fin, siguiendo el ejemplo de Daniel, es un pueblo sabio y entendido, que sabe
sabe dar respuestas divinas a preguntas humanas. Esa es la sabiduría, ¿no? Damos respuestas divinas a inquietudes humanas. La segunda característica de Daniel, su santidad. Le buscaron todo, le rebuscaron todo para encontrar una falta. No se la hallaron. Nada. Lo único de lo que podían acusarlo era de ser fiel a las leyes de su Dios. Será la única acusación que tendrán que levantar contra nosotros. Si algo tendrán que decir los adventistas, mira, esta gente es realmente buena, pero el único problema que tienen es que son demasiado fieles a las leyes de su Dios. Ese es su problema. Ese era el problema de Daniel, será también el nuestro, ¿no? Y por eso seremos perseguidos, como lo fue Daniel. Así que Dios nos ayude para que, siguiendo el ejemplo de Daniel, podamos ser sabios y santos, porque eso es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Ahí alguien reaccionó, pastor, diciendo yo quiero ser parte, ¿no?, de los 144.000 y agradece por la exposición también. Amén. Amén. Muchos están preocupados porque quisieran la cita que usted compartió y queremos decirle que todo esto está en la página de Facebook, así que está grabado, queda ahí para que ustedes lo puedan rever una vez más, compartir, revisar. Y quizás, pastor, si alguien tiene alguna pregunta, algún detalle más, puede también por las redes sociales comunicarse conmigo, ¿no? Pueden buscarme en Facebook o en Instagram, y con todo gusto ahí podemos nosotros compartir allí también información, algún pensamiento que pueda hacer. Muy bien. Gracias, pastor. Nos quedan unos 5 minutitos. No sé si alguno de los hermanos que está acá en la plataforma de Zoom o los pastores compañeros quieren expresarse con algo muy breve, habilitando su micrófono. Estamos ahora a disposición en estos 5 o 6 minutos que nos quedan. ¿Pablo? Sí, Horacio, te escuchamos. No, quería realmente dar las gracias porque este hombre estuvo muy claro, fue una presentación impresionante y sobre todo una presentación equilibrada. Sobre todo en estos tiempos cuando uno ve que es muy fácil irse a los extremos, ¿no? Como producto a veces de la desesperación, de no entender bien las cosas, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones particulares sobre eso. Pero la verdad que presentó el tema de una manera magistral y muy equilibrada a lo que deberíamos prestar atención. A mí me gustaría que este mismo hombre pudiera presentar también algún otro tema relacionado con el tiempo del fin y la preparación. Él se ve que maneja con mucha idoneidad este tipo de temas, pero tal vez también algún otro se le podría pedir. Así que en principio agradecer y estar muy atentos a todo lo que dijo. Perfecto. Muchas gracias, pastor Horacio. El pastor Walter ahí escuchó, a la distancia escuchó, así que agradecidos, pastor Walter, por su aporte en esta mañana, ¿no? Amén. Un privilegio, un privilegio. Creo que definitivamente el Espíritu Santo nos está inquietando a todos nosotros, ¿no? Y esto es lo maravilloso del Espíritu de Dios, ¿no? Él está trabajando, yo creo que en todas partes del mundo. Él está generando un movimiento. Es el movimiento Reforma, ¿no? Esta búsqueda de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios en estos tiempos, porque nuestra agenda tiene que ser una agenda que esté totalmente alineada con lo que Dios ha dicho y lo que Dios espera para su pueblo en este tiempo. Un movimiento de reforma con equilibrio, sin ir a los extremos, como decía Horacio, ¿no? Y dando pasos de fe, Amén. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si mis compañeros pastores quieren hacer algún aporte o algún hermano que está aquí en la sala de Zoom. Sí, Pastor Santiago. Una consulta, ¿le podemos preguntar? Sí, nos quedan ahí unos minutitos. Lo primero es si él puede decir cómo lo encontramos en Facebook, su nombre, para que tal vez si algún hermano quiere seguirlo, hacerle una consulta. Sí, agradecerle por el tiempo, porque sabemos que tiene mucho trabajo, y consultarle. Hay varios hermanos que consultaron si Elena de White habla de cuántas cantidad de hermanos deberían juntarse para salir al campo. Yo entiendo que no existe una cita así y que el grupo de hermanos se encontraría, o Dios haría que se encuentren ya en la persecución en las montañas. Pero tal vez si podría ampliar ese concepto. Sí, es verdad, no hay una cita donde ella indique
cuánta gente debe salir junto. Recuerden, esa separación hay que hacerla siempre clara, ¿no? Tiempo de salida y tiempo de huida. Estamos hablando de la salida. En el tiempo de la salida, que debe ser una salida planificada y juiciosa, como ella misma lo menciona, ella no menciona del tamaño de los grupos. Lo que sí dice es que no deben ser grupos tan grandes que formen colonias, por un lado, no colonias. Ella dice claramente no colonias adventistas. Y lo otro que dice es que deberíamos ubicarnos estratégicamente en lugares con un foco misional. El foco tiene, y eso hay que subrayarlo, porque ese es el contexto de las citas, ¿sí? El tiempo, cuando ella habla, las citas las pone generalmente en la primera década del siglo XIX, ¿sí? Estamos hablando del siglo XX, perdón, del siglo XX. 1900-1910. ¿Sí? Ese es el rango donde ella coloca la mayor cantidad de citas. Y el énfasis es la misión urbana. El contexto de estas citas de la salida de las ciudades tiene que ver con misión urbana, tiene que ver con la preparación del pueblo para cumplir la misión. Porque la cita que yo mostré al principio señala claramente que la terminación de la predicación del Evangelio coincide con el final del tiempo de gracia. Entonces, es crucial que nosotros nos aboquemos a esto. Entonces, al momento de salir, ella espera que nosotros tengamos esta mirada misional en mente. ¿Sí? ¿Cómo? Porque finalmente, si queremos ser parte del pueblo de Dios en el tiempo final, la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser usado por Dios para la terminación de la predicación del Evangelio? Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser más útil en las manos de Dios? ¿No? ¿Cómo podemos ser más útiles en las manos de Dios? ¿No? Porque no se trata solo de buscar mi salvación, se trata de buscar la salvación de otros. Es así como vamos a asegurar nuestra propia salvación, ¿sí? Es estando enfocados en la salvación de otros. Pastor, ¿y su nombre para que lo puedan ver en Facebook? Me buscan en Facebook como Walter Alaña, ¿sí? Así, tal cual. Walter, perfecto. Sin H, Walter Alaña. Alaña. Muy bien. Pastor, es con B doble, ¿no? Perfecto. Walter Alaña. Pastor, creo que es un buen momento para que usted nos pueda despedir en oración. Nuevamente agradecerle su tiempo, que sabemos que no es fácil que usted haya dedicado un ratito, y le agradecemos de corazón su apertura y la gentileza de compartir en esta mañana este encuentro que para nosotros es muy importante. Muchas gracias, Pastor, y decirle con plena seguridad que el Señor lo ha utilizado una vez más. Amén. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue un privilegio, una alegría conocer más de la familia de Dios en esta tierra, y gozoso de saber que vamos avanzando juntos en la misma dirección. Amén. Amén. Pronto nos encontraremos con nuestro Señor. Demos los pasos de fe sin temor, porque hay un Dios fiel que se va a encargar de sostener cada uno de esos pasos. Vamos a orar entonces. Amante Padre que estás en el cielo, qué privilegio, Señor, es comenzar nuestra semana abocados no a asuntos terrenales, pasajeros, sino concentrados en tus asuntos, Dios mío. Sin lugar a dudas, esta pandemia que hoy nos azota a nivel global es un instrumento que tú estás usando para avivar nuestras conciencias, para despertar en nosotros una profunda convicción que estamos a la puerta de los acontecimientos más gloriosos que sucederán alguna vez en esta tierra, el desenlace del conflicto final. Y en ese conflicto, Señor, tu palabra dice claramente que la victoria ya está asegurada para el Cordero y para el pueblo remanente del tiempo del fin. Oh Señor, queremos ser nosotros, el pueblo adventista, este remanente fiel del presente. Queremos ser parte del remanente escatológico, Señor. Queremos ser parte de ese pueblo final que tú podrás utilizar en la proclamación final del Evangelio, que será la oportunidad final de cada ser humano de optar por una decisión de vida o muerte. Oh Señor, ayúdanos a dar los pasos de fe necesarios para que podamos crecer en santidad y para que podamos crecer en misión.
Que cada plan que hagamos, Señor, sea un plan juicioso, un plan sabio, un plan prudente, elaborado como resultado del estudio de tu palabra y guiados por el Espíritu Santo que buscaremos en oración. Oh Dios mío, conforma tú este ejército junto con nosotros y nuestros hijos, porque Dios mío, queremos ser parte de tu pueblo triunfante. Bendice a tus hermanos, a mis hermanos, a tu pueblo allá en la gran ciudad de Buenos Aires, donde tienen una tremenda misión que cumplir. Bendice a tus pastores, bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que sean los líderes espirituales que tu pueblo requiere en este tiempo, que prediquen la palabra profética, y bendice a tu iglesia, Señor, para que junto con sus pastores se unan en la conformación de este ejército fiel. Oh Señor, que pronto podamos estar juntos, pero contigo, en Sión, en el reino de los cielos. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Un gran abrazo a la distancia, pastor. Que Dios lo bendiga junto a su familia y a su... Un abrazo grande también para cada uno de ustedes. Una alegría grande compartir con ustedes esta mañana. Pastora bendiciones. Gracias. Bendiciones para usted, mi hermana. Dios la bendiga. Amén. Saludos desde La Paz, Bolivia, pastor. Un abrazo para mis hermanos de La Paz, Bolivia. Qué hermoso poder tener con ustedes. Muy bien. Los invitamos para el próximo domingo. Nos vamos a encontrar por este mismo lugar, en el mismo horario, con temas que son importantes. El tema del espiritismo y el tema de las plagas, en el contexto de esta gran crisis final que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y que tengamos una comunión íntima con el Señor, cada uno de nosotros. Amén. Gracias, pastor, desde La Paz, Bolivia. Gracias con ese mensaje. Dios lo bendiga. Amén. Un abrazo, mis hermanos.